Listo, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa FER y VIC Controversias Pedagógicas. En esta ocasión vamos a tratar el tema problemáticas de las clases en línea. Tenemos como invitada especial a la doctora Adriana Castillo Rosas, que tiene un doctorado en Ciencias de Educación, una maestría en Ciencias de la Educación, otra maestría en Educación y Tecnología Educativa, con especialidad en entornos virtuales de aprendizaje, especialidad en rehabilitación laboral y pues con líneas de investigación didáctica de las ciencias, educación a distancia y tecnología educativa, y pues con formación de ingenieros también, con una experiencia docente de más de 25 años, lo cual pues respalda totalmente su conocimiento acerca del tema que vamos hoy a tratar. Pues bueno, la bienvenida también para mi compañera Fernanda, que tendrá bien llevar a cabo la actividad de este día. Doctora, pues muchas gracias por recibir nuestra invitación y aceptarla. Pues bueno, me gustaría que mi compañera Fernanda empezara a cuestionar y pues hagamos esto una charla amena más que una entrevista. Bienvenida. Gracias. Bueno, como sabemos, actualmente nuestro tema en común son las clases en línea. Es algo que tal vez en su momento nunca creímos que fuera a llegar tan extenso, y además de que fuera tanto tiempo y las problemáticas que tenemos para como un simple título de clases en línea, cuando nosotros creíamos que era algo muy básico, que todos sabíamos. Entonces, tenemos algunas dudas que gracias a la doctora nos va a poder resolver, y pues que tengamos un poquito más de conocimiento sobre la labor del docente y como en sí del sistema para poder llevar a cabo nuestras clases. Pues queremos empezar primero sobre qué opina usted sobre la educación en línea. Educación en línea. Bueno, pues buenas noches. Primero agradecerles su invitación. Gracias, maestro Víctor, siempre me tiene presente. Gracias, Fernanda, me da mucho gusto y saludo a la comunidad CESPA. Bueno, fíjense que la pregunta que ustedes hacen es muy importante, porque habría que pensar qué es educación en línea. Y yo me iría un poco más atrás, preguntando qué es educación a distancia, porque en línea es, digamos, un tipo de educación a distancia. Es una mediación digitalizada, ¿no? Virtual. Pero en realidad la pregunta sería, ¿qué es educación a distancia? Lamentablemente lo que ha estado ocurriendo no es educación a distancia, es la repetición de la presencialidad a través de medios digitales. Pero la educación a distancia implica toda una nueva concepción, porque la educación a distancia se requiere centrar específicamente en el estudiante, y precisamente hay que hacer un diseño curricular centrado en el aprendizaje, no es centrado en la enseñanza. Esto, si nosotros lo viéramos en el triángulo pedagógico, ya ven que el triángulo pedagógico tiene saber, en la punta del triángulo está el saber, en otro vértice está el docente y en otro vértice está el estudiante. Regularmente en nuestras clases presenciales, lo que sucede es que hay una relación estrecha entre el docente y el saber, y si se dan cuenta, el estudiante es el que observa esta relación docente-saber, es decir, es el que habla del saber. No necesariamente hace que la persona que está enfrente aprenda ese saber. Cuando nosotros cambiamos, giramos este paradigma, entonces el proceso formativo está centrado en la relación aprendiz-saber, estudiante-saber, y el profesor es el espectador. Imagínense, váyanse imaginando este triángulo. ¿Qué es lo que requiere educación a distancia? Precisamente como no está el docente presencial que establece otro tipo de relaciones, hasta la presencia, el olor de la loción o del perfume de la maestra, todo esto hace un ambiente.
Bueno, esto no existe. Por lo tanto, ¿quiénes son los actores principales? Los contenidos y los estudiantes. Esto, insisto, requiere un paradigma diferente en el diseño curricular. Entonces, educación a distancia son programas centrados en el aprendizaje donde el elemento fundamental son los materiales instruccionales. Materiales instruccionales que no necesariamente están digitalizados. Un material instruccional puede ser, bueno, ahorita les voy a enseñar un material que utilizaba la Universidad Pedagógica. Hacían antologías impresas, las mandaban a los maestros en los diferentes estados de la República y estudiaban las licenciaturas a distancia. Todavía no existía Internet. De hecho, la educación a distancia tiene muchísimos años de existir, muchísimos a mediados del siglo pasado. Y de repente, este momento, nos topamos con algo que decía, ¿qué es? Pues, ¿quién sabe? Educación a distancia es usar Zoom o alguna videoconferencia. Ya entendí, eso es educación en línea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Ni se hizo el traslado de este paradigma, se nos llevamos esta visión de el maestro enseña, porque además hay un candado administrativo donde si no tienes evidencias de que diste clase, entonces no te pago. Si no tienen evidencias de tomar clases, entonces no te doy asignatura. Como muy centrado, evidentemente es una evaluación basada en la acreditación y no es una evaluación basada en el aprendizaje, que también eso es otra vértice del paradigma que hay que girar. Entonces, ¿qué pienso de educación en línea? Pues que ni es educación ni es en línea. Ese es básicamente. No, están improvisando demasiado. Y sabe, el otro día escuché algo que me aterrorizó. De verdad me aterrorizó. Alguien estaba hablando y dice, sí, va a haber clases en una materia, ¿no? Clases presenciales los lunes y los miércoles de tal a tal hora. Y lo demás en línea. Yo dije, caray, ¿a poco ya regresaron de la pandemia, no? Ya. No, le están llamando clases presenciales a eso que estamos haciendo en este momento, a una videoconferencia. Es decir, la ignorancia en el modelo de educación a distancia está creando nuevas formas de denominar errores. Son errores terribles conceptuales. Es como cuando aparecieron las competencias. Ahorita ustedes pregunten y la noción que tienen competencias es lo que les dieron mal a través de Profordems en los bachilleres. Esa es la visión de competencias. Y entonces ahora todo es una competencia. Todo, sin ninguna base. Lo mismo está sucediendo con educación en línea. Desde mi perspectiva, y de acuerdo con lo que he estudiado, porque el año pasado estuve haciendo un seguimiento muy detallado de qué estaba pasando, cuáles eran las voces, qué pasaba con los maestros. Resulta que no es educación en línea, es distribución de materiales, distribución de contenidos mediados por una plataforma. Y eso no se le puede llamar educación. Maestra, lo que usted cuenta de que la educación a distancia es muy antigua, sí, es cierto, ¿no? Desde los frailes, si no me equivoco, enviaban cursos al correo, ¿no? Era por correo y se hacían, se estudiaban ciertas carreras o disciplinas técnicas más que nada. Sí es cierto, es un modelo ya antiguo, pero no estudiado a profundidad. No. En ese sentido, yo quisiera preguntarle algo. Usted sabe que yo soy un crítico férreo, de estas cuestiones, ¿no? Académicas, y siempre me quejo y me quejo profundamente. Hace un año, tal vez, los profesores decían es que no estábamos preparados para esto. Ya va casi un año. Ya es casi un año de la pandemia. ¿Usted considera que ya debiesen de estar preparados? Porque yo, a mi visión de estudiante y de profesor también, pienso que no han invertido el tiempo. Pienso que muchos profesores, no todos, obviamente, lo tomaron como unas vacaciones largas. Fue
comodidad, ¿no? O sea, doy clases en línea, me pagan igual, y ¿para qué me esfuerzo tanto? Y hablo a título de lo que yo vivo, ¿no? Como estudiante y también como profesor. Siento que muchos lo tomaron como eso, como una vacación. No sé si usted puede añadir algo más a mi comentario, a mi pregunta. Fíjese, maestro, que siempre les digo algo a mis profesores. Muchos de los profesores que están no en las normales, porque esta es otra realidad. Cuando un profesor en educación básica está preparado, son personas que tienen al menos, estamos hablando de 4 años que han estado conociendo la teoría, que han estado conociendo, tienen una preparación. En primaria. En secundaria ya empezamos a ver, por ejemplo, ingenieros que empiezan a dar clases o licenciados en algún área que da clases que no necesariamente tienen una preparación. Esto bueno, es mucho más evidente en bachilleratos y en licenciatura ni se diga. Bueno, es decir, estoy hablando de que son profesionistas que por alguna razón, circunstancia o bifurcación de la vida están dando clases. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque siempre les digo, maestro, ¿usted tiene 25 años de experiencia? Sí, yo tengo 25 años de experiencia. ¿No será que tiene un año de experiencia y 24 repitiendo lo que hizo el primer año? Es decir, y a eso voy. Me parece, profesor, que ni siquiera en nivel jerárquico en esta directriz, ¿no? Especialmente la educación pública, no se sabe qué hacer. Todavía no saben qué hacer, siguen operando. Pero en realidad, por ejemplo, aquí la pregunta que yo me haría sería, ¿dónde están esos 10 años de preparación en cursos de uso de tecnologías? ¿Dónde quedaron? Pues no, ¿cuánto dinero se invirtió cada año para cursos de formación y capacitación para el uso de las tecnologías, para el uso de las nuevas tecnologías al principio, para el uso? ¿Dónde quedaron? Perdidos. Entonces, a mí me parece muy crítico que en 6 meses, de repente les digamos a los profesores, no solamente ya, porque te lo tuviste que hacer, ¿no? No sabías manejar un carro, pero como te obligamos a manejarlo, pues ya medio lo operas. No conoces el reglamento, no sabes a qué velocidad vas, no sabes cambiar no importa, tú opera tu carro, tú opera tu asignatura. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo prepararlo? No lo saben, porque no han tenido, siguen sin tener la formación adecuada. Esta es una responsabilidad de muchos. Evidentemente hay profesores, siempre va a haber, y lamentablemente siempre lo hay, si nos vamos a encontrar con maestros que viven para la educación y docentes que viven de la educación. Estos docentes que viven de la educación son profesionistas que cobran como obrero, ¿no? Yo llego, checo, hablo de lo que me toca y checo y me voy. Ese es el obrero de la educación. El educador no. El educador, incluso a mí me ha tocado que maestros no les pagan un curso y ellos mismos se pagan sus cursos porque quieren entender cómo hacer mejor, qué pasa. Tengo un director de una primaria y me dice, sí, es que yo sé que siendo director puedo promover más que utilicen la tecnología y yo quiero ayudar a mis maestros para que se sientan cómodos, ¿no? ¿Y quién le paga? Él se paga su especialización. Pero tenemos el otro lado, donde en una presentación, transmiten una presentación en PowerPoint, alguien la lee, fin de tema, hagan los ejercicios, nos vemos en el examen. Que eso es el mismo vicio que sucede en la presencialidad, nada más que ahora más descarado, ¿no? Porque ahora, antes al menos se presentaban, ahora a veces ni se presentan. Y del otro lado, ¿qué está recibiendo el muchacho? Pues evidentemente, a nosotros como docentes, los estudiantes difícilmente nos dicen, quiero aprender, lo que nos dicen es, quiero pasar. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de niveles de responsabilidad, indicando una corresponsabilidad. Les soy honesta, hay personas, aun no importando la edad,
Hay personas que realmente se han acercado a mí, me dicen, doctora, por favor, ayúdeme, no sé qué hacer, cómo preparo mi clase, cómo debo, pero les cuesta muchísimo trabajo hacer este cambio, porque originalmente fueron contratados para la presencialidad y eso es un hecho. Los forzaron a hacer algo que en la vida los habían preparado. ¿Qué cree, profesor? Ahora resulta que usted va a ser chef. Oiga, pero yo nada más me sé hacer unos huevos con chef. Pues ahora va a ser chef y ahora va a cocinar a nivel internacional. Oye, ¿y cuándo me enseñaste? Pues nunca, pero ¿quieres conservar tu trabajo? Tienes que hacerlo. Entonces caemos en una situación, o nos responsabilizamos de nuestro ejercicio docente, o caemos en la misma simulación. Yo creo que no están preparados, profesor. Yo creo que el gobierno sigue sin saber qué hacer. Insisto, han operado, para mí, y en algún momento se lo dije, es el peor error que cometieron es continuar los ciclos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando decimos educación, pensamos en los chiquitos de primaria, en los chiquitos, y tengo muchos testimonios, no solamente de ciudades, sino de comunidades donde no tienen, donde la brecha digital está terrible y por lo tanto, constitucionalmente, para mí, esto es un atentado constitucional, o sea, honestamente. Pero bueno, pensemos en las otras profesiones. De alguna manera, pedagogía puede caminar, psicología puede caminar, pero ¿ya pensaron en medicina? ¿Ya pensaron, por ejemplo, en odontología, que tienen que hacer prácticas, que tienen que atender a las comunidades? Enfermería, que ahorita se necesita tanto, medicina. ¿En dónde hicieron sus prácticas? Y al no detenerlos, ¿qué creen? Les van a dar un título sin práctica. O sea, esto realmente trasciende, es muy grave. Oye, pues es que soy ingeniero topógrafo. Pues sí, pero nunca fui, ya no sé usar el teodolito. Este aparatito que utilizan para distancias, algo. No, pues no lo sé usar, pero de todas maneras voy a tener mi mismo título porque aquí lo que importa es la acreditación, no es el aprendizaje. Entonces, para mí es un error terrible y para mí vamos a tener una deuda tremenda con todos ustedes que se están formando, porque a final de cuentas va a ser una marca en su carrera, ¿no? El rato va a decir, bueno, ahí está el título, ahí aprende como puedas lo que te faltó, ¿no? Ahí practicas lo que puedas, lo que te faltó. Y a los niños, díganme ustedes, un niño de 6 años frente a una computadora. Sí, efectivamente es un atentado contra la individualidad del ser, ¿no? Pienso yo. Me pongo de ejemplo, yo, como usted lo mencionaba hace rato, soy muy disperso. Entonces imagínese una clase de CESBA Sí. de hora y media pegada al computador, yo no la soporto, maestra. Yo estoy leyendo, estoy escuchando música, estoy haciendo muchas cosas, menos escuchando al docente. Y lo hago aquí, lo hago transparente, ¿no? Yo sé que esto lo van a ver profesores y es la verdad. No soporto una clase de una hora y media pegada a una computadora. Por lo mismo yo como docente pues no hago eso. No atento contra el ser, contra la humanidad del hombre, le llamo yo de esa manera. Sí, profesor, fíjense que en los programas a distancia, los formales, los que están hechos curricularmente, por ejemplo, no hay clases en línea. Olvídese de las clases en línea. Otra vez, lo importante es el diseño de todos los materiales porque el reto, ojo, el reto de la educación a distancia, mediada por lo que quieran, es que el estudiante aprenda sin el profesor presente. Ese es el reto. El reto es que sea lo suficientemente nutrido el material, todo lo que van diseñando, las actividades que sean interesantes, como para que solamente lleguemos a la clase a discutir dudas, a ampliar a los ejemplos, a los que se pidieron, ¿sí? Un ejemplo. Todo el mundo habla del aprendizaje, el método de
casos de aprendizaje, ¿no? Los casos de aprendizaje se utilizan para aprender de experiencias de otros. Por ejemplo, ustedes como profesionistas, un problema comunitario, cómo se atendió, cómo se resolvió, quiénes tomaron las decisiones, cuáles fueron. Si yo les pongo un caso retador e interesante, que además haya cambiado totalmente la dinámica, por ejemplo, el caso de la educación zapatista, nada más para decirles cómo cambió el escenario, cómo reta, y entonces yo les digo, analicemos las condiciones bajo las cuales la educación zapatista es la adecuada para el contexto. Ah, es muy diferente a escucharme 2 horas donde yo les voy a decir qué, cómo, por qué, cuándo. Ese es el tipo de cambios que no se han logrado hacer. Por eso piensan que debe de haber clases en línea. Y están mal. Profesores de CESBA están mal. No hay clases en línea. Un programa en línea es el programa con materiales hechos suficientes, vastos y hasta además para que los estudiantes se apropien de la información. Y los huecos que hacen, que los huecos que tienen, para eso estamos nosotros. Y no lo digo yo. Váyanse a la teoría, y inclusive váyanse con el constructivismo, ahí se los dicen, créanmelo. Así es que, sí, maestro, yo estoy de acuerdo con usted, no debe de ser una clase, a menos de que sea una conferencia magistral, y a menos de que sean temas analíticos, pero ya como a nivel posgrado, puede ser. No es posible que una persona se atienda más de media hora una charla. Y por ejemplo, retomando un poco lo que estaba mencionando, ahorita me surgió como los comentarios de, pues muchos papás que obviamente entran en duda en saber si, por ejemplo, ahorita que ya falta medio año, continuaban los niños pues tomando la educación en línea, como usted lo menciona, o simplemente pues dejaban perder lo que restaba de medio año. O sea, bueno, a mí me entró mucho en duda en saber cuál sería, o sea, profesionalmente, o por ejemplo nosotros que estamos un poco más especializados a la educación, ¿qué es lo más correcto? Dejar pues que el niño omita como la educación que llevaba, que no es, obviamente no es la misma que alguien que estuviera ahí ejerciendo profesionalmente, o que el niño continuara su año normal, pero obviamente que el conocimiento no fuera el que se tiene establecido para el siguiente año. Bueno, la pregunta es muy importante porque me parece que tocas un elemento crucial, los papás. Ay, los papás. Los papás que llegan y nos dicen cómo deben ser educados a sus niños, a sus bendiciones. Como experta te voy a decir algo, no es conveniente. Bueno, primero, ¿cuál es la finalidad de la educación? Y esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es la finalidad de la educación en este país? Voy a hablar de la finalidad de la educación pública. La finalidad de la educación pública, la que nos asignan en las escuelas, es formar íntegramente a los ciudadanos que se van a incorporar a la sociedad, van a tener un papel, ¿no? Bueno, permítanme un segundito, nada más voy a cerrar. Entonces, en este modelo neoliberal, donde las etiquetas alcanzadas son lo que importa, la pregunta que haces es, bueno, ¿prefieres el certificado o prefieres la formación de tus niños? Hay muchas voces en contra. Los papás que trabajan decían, no, sí, que se vayan, por favor, que les den clase. Pero los que no, hay otros que decían, ¿cómo es posible que están haciendo que mi hijo de 7 años esté parado frente a una computadora? Ya llora. Ya no es el placer. Es que hay que entender que la presencialidad
cumple ciertas funciones. Por ejemplo, la socialización. ¿En qué momento estamos fortaleciendo la socialización de ciertos pequeños, no? Hay que hablar por estar, y esa pregunta me parece que tenemos que estratificarla. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de primaria, con los secundaria, con los de prepa, con los universitarios y hasta con los de posgrado? Cada nivel tiene sus propias necesidades y la educación cumple un fin muy particular. Si la finalidad es simplemente tener el certificado, como es lo que sea, la idea que se ha fortalecido en nuestra educación pública y de hecho de toda América Latina, lo importante es el certificado, no importa que no sepa nada, ¿no? Ese es una decisión y por lo tanto pues hay que seguirle, como sea, ¿no? Haya sido como haya sido, ya terminó la primaria. ¡Ay, ya, terminó! Hasta le hicieron su graduación virtual. ¡Ay, qué padrísimo! ¿No? Es toda esta simulación que la sociedad está acostumbrada a vivir en una simulación. ¿Sabes qué, mi vida? Vamos a trabajar, ¿saben qué, papás? Miren, va a haber cursos preparándolos, no se les va a desatender, vamos a hacer fortalecimiento de estrategias de aprendizaje, vamos a fortalecer sus habilidades de comunicación a través de medios, vamos a fortalecer su escritura. Hemos detectado que tienen estas carencias, pero no vamos a seguir porque no van a saber lo suficiente como para pasar al siguiente semestre. No van a tener el grado de competencias alcanzado para seguir al siguiente nivel, ¿no? Ustedes, déjenos prepararnos, dejen preparar a los maestros, porque ¿qué creen? No están preparados para esta modalidad. Tenemos que hacer un cambio de chip. Denos tiempo. Vamos a detener, congelemos el tiempo. Ay, pero mi hija en lugar de salir de 12 años va a salir de 13 años, por Dios. Muy bien, papá, pues entonces cámbielo de escuela en una de estas que cobran, donde no les importa cómo salga. Lo importante es que pague. Sí, efectivamente, maestra, lo que usted menciona de este modelo neoliberal, pues es prácticamente una simulación, ¿no? Digo que soy lo que no soy, o me presento como lo que no soy. En ese sentido, pues lo que usted menciona, ¿no? De las escuelas, siguen su marcha porque se necesitan esos obreros, se necesitan esas personas que trabajen en las fábricas 10, 15 horas y no se va a detener. Siguiendo esa línea, yo me gustaría que me comentara qué decisión hubiese dado usted. ¿Hubiese parado el mecanismo educativo y ya no seguir hasta que se acabara esto? ¿O hubiese tratado de preparar a los profesores para, dicho usted, maestra? Ahora van a saber por qué a mí me gusta tener varias dimensiones de la educación. A ver, si tenemos una emergencia, y me posiciono, si tenemos una emergencia de este tipo, no es la primera pandemia que tenemos en la humanidad. Por lo tanto, tenemos un panorama más o menos cercano de cuánto podría durar esta emergencia. Muy bien. Cuando dicen, es que nadie sabía que se iba a extender tanto, bueno, pues nada más de repente hay que leer un poco de historia, yo creo. Ok. Yo hubiera hecho un ejercicio prospectivo. Hubiera detenido las clases, hubiera tenido que hacer el mandato, se enojara quien se enojara, de detener los ciclos escolares, pero no la atención a los estudiantes. Insisto, hay muchas carencias. A mí me hubiera permitido capacitar a los docentes, preparar materiales, adecuar todos los programas a esta nueva modalidad, darle certeza al maestro qué tiene que hacer, darle certeza al profesor, al estudiante qué va a hacer, darle certeza al papá de que su estudiante está mejorando. No vamos a perder el tiempo. Van a tener preparación. Uno de los grandes problemas, y varios estudios hay ahí, es de la lectoescritura y el pensamiento matemático. Bueno, tenemos un año para reforzarlos en todos los niveles.
Papá, es que fíjese que ya nos dijeron en educación superior que están llegando muchachos que salen de la prepa y no saben escribir una carta, no saben realizar operaciones básicas de aritmética, ya no diga de álgebra, ¿no? Estoy hablando de ingeniería. Y tenemos que nivelarlos. Entonces, en lugar de seguir avanzando con la garantía de que vamos a perder conocimiento, mejor vamos a nivelarlos. Yo hubiera regresado hasta el siguiente septiembre, este que viene. Yo hubiera parado. Eso es lo que yo hubiera hecho. ¿Y por qué no detendría todo? Porque evidentemente en este país el artículo 123 constitucional es más importante que el tercero constitucional. Que no. Sabemos que el tercero debería de ser más importante porque es de las garantías individuales. Bueno, pero el 123 es más importante porque ahí está el sindicato. Entonces, ¿por qué no podemos parar? Pues porque entonces, ¿cómo justificamos que les vamos a pagar a los maestros? No. El sindicato se nos, no, síguele, como puedan, pero ahí síganle. Y ahí es donde perdimos el control. Entonces, lamentablemente el anterior secretario de Educación, que no tenía ni idea de educación, pues tomaron las malas decisiones que se tomaron, ¿no? Yo, perdón, pero les digo a mis estudiantes, a veces en este afán de cumplir, caen en el cumplimiento. Entonces, en el desarrollo de estas actividades están en el cumplimiento. Y sí, maestra, ese secretario de Educación, pues pues es de negocios, ¿no? Él sabe hacer negocios, trabajó para TV Azteca, para Salinas Pliego, pues no tenía idea de la educación, ¿verdad? Sí, fue un fiasco ahí. Esperemos Maestro, que esta nueva persona, dígame. sí, y si me lo permite hacer un comentario respecto a este señor y las decisiones que tomó, y creo que un punto importante que tal vez en su asignatura sea de mucha relevancia, es que la educación se montó en un medio que no comparten todos. Es decir, dejó de ser democrática en el momento en que no todos los niños tienen acceso a computadora, no todos los maestros tienen acceso a Internet. En ese momento dejó de ser democrática. En ese momento se hizo una exclusión de estos sí tienen, estos no tienen, estos sí pueden, estos no pueden. Maestra, Sí. pero no diga eso, por favor, porque los panistas van a decir que hubiéramos votado por Anaya porque iba a regalar tablet a todos. ¡Ay, sí es cierto! Discúlpeme. No iba a haber repetidoras, pero sí iba a haber tabletas, ¿no? Sí, como no, sí, como no. Sí, me dieron una computadora, por supuesto. Sí. Fíjese que ese es un problema y creo que es un tema que vale la pena que revisen en desarrollo comunitario, porque la brecha digital es una brecha, me parece que establece, como lo dice César Cole, hace una distinción, una nueva clasificación social entre, él lo habla desde países tecnorricos y tecnopobres, pero aquí al interior podemos hablar de estados tecnorricos y tecnopobres. Bueno, bajémoslo más, tenemos escuelas tecnorricas y tecnopobres. Hay instalaciones, hay escuelas que tienen salas de cómputo, bueno, tienen al menos una internet que aunque se pare y tiene un ancho de banda chiquitito, lo tiene, ¿no? Pero hay otros que ni siquiera a luz llegan y eso es real. Esto es, el que no lo vea es que es un ciego funcional o tiene muy mala intención, que esto fue lo que a mí me enojó tanto del secretario, porque dices, solamente puedes tomar esa decisión si todos los mexicanos tuvieran acceso a al mismo medio. Y entonces, ¿qué sucede?
Por ejemplo, ojalá y ustedes en desarrollo comunitario se den tiempo de conocer los programas de educación indígena. Usted recordará, maestro, que en la maestría que hizo tenía compañeros maestros de educación indígena. Ellos me hicieron favor de compartir los programas y de por sí ya son reducidos. Ahora díganme, ¿qué materiales va a hacer? Bueno, es que ya hicimos programas de televisión. Seguimos con el problema, compadre. No todos tienen televisión, no todos tienen luz. Es decir, la tecnología, estas decisiones políticas para salir del paso, lo único que han hecho es remarcar con marcador amarillo y fosforescente las diferencias económicas, las diferencias sociales, las diferencias educativas, que son a final de cuentas diferencias históricas. ¿No? Insisto, ¿cómo creen ustedes que se estén formando en las rancherías, en escuelas de las rancherías que hay aquí en Querétaro? Hay escuelitas que, además de ser multigrado, ni siquiera tienen luz. Bueno, ni hay baños. Así ya para acabar pronto, no hay ni baños. Entonces, a mí me parece que ese es un tema de análisis profundo porque atenta contra el derecho constitucional de una educación que tienda a la equidad. Y ese es otro punto importante. Como han llevado la educación en línea, la difusión, digamos la distribución de contenidos en línea, han propiciado y han garantizado que estudiantes se queden rezagados. Es la garantía que tenemos. No nos debemos importar solamente por los que sí pueden. Y ahí regreso a la reflexión, ¿cuál es la finalidad de la educación en este país? Es para todos. Todos son ciudadanos. Todos deben tener las mismas condiciones. Váyanse a Chiapas. Conozcan el contexto de Chiapas. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo les afectó a esta decisión? Entonces, educación en línea, y yo pondría entre pregunta, ¿para todos? Esa sería mi pregunta. Sí, hablando un poco sobre estas escuelas multigrado, pues tampoco es como para que exijan que tengamos como cierto nivel de aprendizajes iguales, ¿no? Porque podemos decir, no sé, aquí en Montpaní sí tienen luz, sí tienen un poco más accesibles, no sé, a que puedan tener internet de algún lado. Pero pues usted mismo lo menciona, ¿no? No sabemos cómo son las comunidades en Chiapas, no sabemos cómo son, no sé, en Tabasco, y que quieran que lleguemos al mismo nivel, pues sí se ve bastante complicado, ¿no? Bueno, para terminar, podría mencionar sobre la plática 5 factores que pudieran incidir en el aprendizaje en línea, o los que más considere importantes. Sí, con gusto, Fer. Bueno, pues más que factores, yo lo hablaría como elementos o puntos nodales que se derivarían algunos factores. Primero, diseño curricular centrado en el aprendizaje. Segundo, docencia se retira para que los programas estén centrados en el aprendizaje. Tercero, 0 clases en línea. Solamente sesiones para reforzamiento. 4, evidentemente una formación. En algún momento me preguntaron, me decía un estudiante, fíjense, de una comunidad, porque hice un estudio, y me decía, es que tiene que ver, sabemos que los profesores pues no sabían mucho de usar computadoras, pero tampoco nosotros. Entonces, no asumir que los estudiantes saben utilizar las aplicaciones porque son de la generación digital. No. Realmente no saben usarlas, sobre todo para el aprendizaje. Entonces, formación docente y formación para el estudiante.
Y quinto y fundamental, una gestión una gestión escolar. Y ojo, gestión no implica solamente administración, implica la operación de todo el modelo educativo como si fuera una orquesta que involucra el modelo administrativo, una gestión para la educación a distancia, una gestión no para la presencialidad. Y eso nos lleva a un sistema evaluativo diferente, no centrado en la evidencia ni centrado en el número de horas. Tenemos que cambiar a una evaluación centrada en el aprendizaje, entonces cambiamos toda la perspectiva. A mí me parece que son los 5 elementos que hay que focalizar y de ahí se derivan muchísimas acciones. Sí, efectivamente, maestra, lo que usted menciona, pues es un desarrollo holístico prácticamente, que es lo que no hemos tenido, es lo que más ha sido en estos últimos tiempos, y cuando vienen las tragedias es cuando nos damos cuenta de todas las carencias que poseemos, y lamentablemente no tenemos las herramientas porque no queremos para contrastar esas situaciones. Los profesores pensantes, los profesores que van más allá, pues muchas veces son relegados. Lo veo también ahí mismo en CESBA, y bueno, a ver si no me expulsan por este programa. Las maestras y los maestros que tienen más horas en CESBA, pues son los que quedan bien. Son los que quedan bien. Yo tengo un par de amigos, profesores, que son muy inteligentes y están ahí relegados, porque no son políticos, porque no hablan de más, hacen su trabajo, hacen de esto, lo otro. Y es muy triste esa situación. A mí de verdad me entristece mucho. Usted me conoce bien, sabe que yo hablo y critico y me peleo y no me importa si me corren o no me corren. Entonces, por esa parte, no hay problema. Pero sí, es algo muy triste, maestra, que veamos profesores que son inteligentes, que hacen las cosas distintas y están relegados. Ojalá que las cosas no fueran así. Y bueno, pues estamos casi a punto de concluir, maestra, pero yo sí me gustaría que usted nos diera algunas observaciones, algunas recomendaciones para los profesores que seguimos laborando y que desgraciadamente lo tenemos que hacer así, en línea. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y hay que se pueden rescatar. Personalmente, como profesor, he hecho cosas distintas y creo que han funcionado, perdón. Entonces, usted con su experiencia, con su capacidad intelectual, tal vez nos pudiese regalar algunos consejos o recomendaciones para los docentes que seguimos así, trabajando a pesar de, y a pesar de, más que nada. Pues tal vez no recomendaciones, maestro, solamente una que está en la esencia y está en el límite donde un profesionista verdaderamente se convierte en educador. El panorama en el que se enfrentan es un panorama retador, si lo quieren ver así, como comunicadores. No son repetidores de contenidos, no son curadores de contenidos, son comunicadores de un saber. Mi recomendación sería situarse, no como el que enseña, sino como el que comunica un saber. Es el fundamento de cualquier proceso formativo, cualquier interacción. Recuerden que justamente la interacción de los sujetos está basada en la comunicación, sea oral, sea escrita, sea iconográfica, mímica, lo que ustedes quieran. Pero son actos de comunicación. La educación, la formación, el hecho, digamos, el acto pedagógico, si ustedes recuerdan todas las escuelas pedagógicas que han estudiado, todas hablan, a final de cuentas, de cómo deben ser las interacciones, ¿no? Cómo debe ser la comunicación. Una comunicación libertaria, una comunicación crítica, una comunicación o cero comunicación y pura docilidad en ambientes más bancarios, ¿no? Más fabriles. Pero dependiendo de cada escuela ha sido importante. Entonces, finalmente, lo que yo quiero invitarlos es a que en este panorama,
en este precisamente, por fin puedan verse a sí mismos como comunicadores. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo están entendiendo los otros? ¿El mensaje es el correcto? ¿Lo están entendiendo? ¿Se lo están apropiando como yo quiero que se lo estén apropiando? ¿Cómo se necesita que se apropie? La información que tienen es la correcta. O sea, estamos hablando de comunicación. Olvídense de contenidos. Esta sería mi recomendación, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Cabe resaltar que todo lo que hoy pudimos platicar, pues nos tiene que generar un poco de conciencia en qué queremos hacer y quiénes queremos ser, más que nada, ¿no? Entonces, cabe destacar que es bastante motivador, además de apasionado, escucharla hablar así. Muchísimas gracias por haber compartido un pequeño tiempo con nosotros y pues que tenga un muy, muy buen día y que siga educando a muchas personas que queremos llegar a ser importantes y que queremos llegar a comunicar algo muy importante. Gracias, Fer, con mucho gusto. Muchísimas gracias.